esta mañana quiero compartirles sobre una porción de la palabra que me ha inquietado en lo particular. Y no sabía al principio si ponerle como tema al mensaje cuando Dios olvida o cuando Dios recuerda. Porque las dos ideas están conectadas, ¿verdad? Cuando usted se acuerda de algo es porque se le había olvidado, ¿verdad? Y cuando a usted se le ha olvidado algo, entonces tiene la posibilidad de acordarse. Entonces son dos ideas que están conectadas y no sabía realmente cómo ponerle al mensaje, pero al final encontré una escritura donde Dios de una manera bien directa dice a su pueblo: nunca me olvidaré de ti. Así que vamos a ocupar eso como tema esta mañana. Dios le dice: nunca me olvidaré de ti. Ahora, en la palabra de Dios nosotros encontramos algunas porciones donde parece ser que Dios se ha olvidado, porque resulta que Dios se acuerda. Y no puede ser que alguien se acuerde si no se había olvidado. Usted no se puede acordar de algo que ha mantenido en su memoria, que ha mantenido presente, sino que usted se acuerda de aquello que había quedado por un momento ignorado, relegado, o de lo cual no estaba como muy pendiente. Y en la Biblia se nos dice que Dios recuerda, pero realmente tenemos que entender algo, y es que es imposible, en el sentido correcto de la aplicación de la palabra con relación a nuestra vida, nuestra dependencia de Él, sus promesas, que Dios olvide. Entonces tenemos que entender que en el lenguaje bíblico, cuando se lee que Dios se acuerda de alguien o de algo, significa que en ese punto Él está prestando una atención particular, y no es que Dios se haya olvidado. En términos humanos, en nuestra relación, sí, nosotros nos olvidamos y nos acordamos, pero Dios no puede olvidar lo que Él ha prometido. ¿Cuántos creen eso? Dios no se puede olvidar lo que Él ha prometido. Yo creo que lo único que Dios sí puede olvidar a propósito es nuestros pecados. Y Él dice: no me acordaré jamás de ellos. Ahí sí, Dios no se acuerda de nuestro pecado. Pero en cuanto a su promesa, en cuanto a lo que Él ha dicho que Él va a hacer, su pacto, Él no puede olvidarse. Sin embargo, en la Biblia nosotros encontramos esa frase que da la idea de que como que Dios olvida a sus hijos, y en la práctica muchos creyentes se sienten olvidados. Es que yo siento que Dios me ha abandonado. ¿Alguien se ha sentido así? Es que Dios no me responde. Es que yo siento que Dios se ha olvidado de mí. Y entonces juntamos nuestra experiencia, nuestros sentimientos de ver que Dios no está obrando, Dios no está respondiendo a nuestra oración, con las declaraciones bíblicas donde encontramos que Dios se acuerda y que por lo tanto tiene sentido que es porque Él se había olvidado. Pero establezcamos esta verdad con respecto a Dios: que Dios se acuerde de algo no significa que Él se haya olvidado. Significa que Él está prestando atención especial en ese momento. Significa que Él está pensando o atendiendo eso en particular. Tenemos un par de ejemplos donde encontramos esa frase. Comencemos en Génesis capítulo 8, verso 1. Génesis capítulo 8, verso 1 nos habla del tiempo de Noé. Nos habla de ese tiempo cuando Dios le ordenó a Noé que construyera un arca y que metiera los animales en el arca. Y luego Dios le da las instrucciones con relación a la manera en que tiene que escoger los animales. Y posteriormente Dios hace llover por 40 días. Se mueren todos los animales, todos los seres vivientes, todas las bestias. Según la palabra de Dios, pasaron 150 días que las aguas cubrieron la tierra. Y entonces en ese punto encontramos Génesis 8:1 y dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Mire, hermano, es imposible que después de 5 meses Dios se haya olvidado de Noé. ¿Se imagina usted a Dios allá arriba en el cielo con todos los querubines y los millones de ángeles allá en su gloria, habiendo hablado con Noé unos 5 meses antes, habiéndole dado instrucciones, y a Dios se le olvidó que allá abajo tenía la tierra toda llena de agua y que una gran mortandad de animales, y que solamente 8 personas en una caja bien grandota llena de animales, y a Dios se le había olvidado?
No tiene sentido. Lo que significa es que Dios, después de este tiempo, se enfocó en darle continuidad, se enfocó en atender, en darle seguimiento a lo que ahí estaba aconteciendo de acuerdo a sus planes, porque Él había determinado traer juicio, porque la maldad de los hombres se había aumentado. Entonces yo puedo establecer esta verdad. Es imposible que después de 5 meses Dios se haya olvidado de Noé. Sin embargo, en la Biblia usted encuentra esa frase: y se acordó Dios de Noé. Ahora hay otro ejemplo similar y se encuentra en Génesis 19, verso 29. Génesis 19, verso 29. Aquí la historia es cuando Dios visita a Abraham en forma humana. 2 ángeles le acompañan y también tienen apariencia de personas. Abraham los recibe, los hospeda, les da de comer, pero luego Dios le revela que va a destruir Sodoma y Gomorra. Los ángeles que tienen forma humana se van a Sodoma y Gomorra, pero Dios se queda todavía con Abraham como ese visitante, como ese forastero que ha llegado. Y Dios le revela a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces Abraham comienza a negociar con el Señor, una porción de la palabra que ocupamos esta semana para la intercesión, y comienza a negociar: Señor, y vas a destruir al justo con el injusto. Señor, vas a destruir al impío con aquel que te teme. Y hace como reconvenir al Señor, trata de hacerlo recapacitar, que no haga eso, que no destruya la ciudad, porque quizás hayan 50 justos, y comienza a negociar ahí, y después se baja a 40, y sigue negociando con el Señor, y al final termina con 10. Y Dios hace un trato y le dice que si en esas ciudades hay 10 justos, no destruye la ciudad. Pero como no hay 10, Dios tiene que destruir la ciudad. Y entonces encontramos ya en la narración del juicio de Dios, Génesis 19, 29, así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Cuando yo veo la secuencia de tiempo en la Biblia, me doy cuenta que Abraham estaba en el calor del día, o sea que probablemente era mediodía cuando apareció Dios. Los ángeles se fueron al atardecer, o sea que tipo 5 de la tarde agarraron camino para Sodoma y Gomorra. Lot los recibió. En la noche Lot los metió en su casa. Y los malvados, los perversos sodomitas querían violar a los ángeles, y se da toda aquella historia donde los dejan ciegos los ángeles. Y en la mañana, al rayar el alba, los ángeles sacaron a Lot con su esposa y sus 2 hijas. ¿Cuánto tiempo había pasado? Desde el mediodía de un día anterior hasta la mañana del día siguiente. ¿Y usted cree que ya Dios ya se había olvidado de Abraham? No puede ser que Dios se olvide. Lo que sucede es que Dios se enfoca y pone especial atención o cuidado en algo. A eso se refiere la palabra cuando dice Dios se acordó. Así que lo primero que vamos a establecer esta mañana es: quite de su mente la idea de que Dios se puede olvidar de usted. Quite de su mente la idea de que Dios puede olvidarse de sus promesas, porque Dios no puede olvidarse, porque Él es fiel. Es imposible que Dios olvide a su pueblo. A pesar de que nosotros nos sintamos ignorados, olvidados, abandonados por Dios, cuando no vemos respuesta, Dios no puede olvidarse de su pueblo. Dios no puede olvidarse. Sin embargo, el ejemplo máximo que quiero utilizar esta mañana es el de Israel. Porque cuando nosotros vemos a Israel metido en Egipto, nos damos cuenta de que aunque Dios ya le había mencionado a Abraham que su descendencia iba a ser esclava por 400 años, ¿se imagina usted 400 años viviendo en Egipto oprimido? 400 años, hermano. Y usted ya siente que es bastante, ¿verdad? Que he vivido 10 años con necesidades, 15 años y no ve la suya, 20 años y ve que la cosa está difícil. Pero nosotros vemos generaciones en la Biblia que vivieron oprimidos, en necesidad, esclavizados, dominados por otros. Y particularmente este ejemplo de estar en Egipto, en Éxodo capítulo 2, verso 23, se nos narra que habiendo el pueblo estado ahí toda esa cantidad de años, varias generaciones ya, unas
unas 6, 7 generaciones de israelitas después de que José llegó. En Éxodo capítulo 2, verso 23 dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. De nuevo encontramos la misma frase: se acordó Dios. Y entonces da la idea en lo natural, y cualquiera podía interpretarlo de esa manera. No, hombre, o sea que Dios por 400 años había dejado olvidado a su pueblo. Y entonces algunos leyendo la Biblia dicen: así me siento yo. Dios se ha olvidado de mí. Dios me ha abandonado. Dios sí que me ha dejado aquí en la tristeza. Dios me ha dejado, Dios no me responde. Estoy en la calamidad, estoy en la necesidad, estoy en la enfermedad, estoy en la opresión, y Dios me ha dejado. Dios me ha abandonado. Y el enemigo puede ocupar esos sentimientos, atacando nuestra mente con pensamientos para que dudemos de la bondad de Dios, para que no seamos fieles a Dios, para que no permanezcamos. Y entonces el enemigo logra su propósito de apartarnos de Dios, porque nosotros no logramos muchas veces permanecer o perseverar cuando las cosas van mal. Mire, un creyente tiene que estar determinado, hermano. Va a seguir y a servir al Señor cuando todo está bien, pero también cuando todo está mal, porque al final Dios va a terminar su obra en nuestra vida. Sin embargo, cuando las cosas van mal, son muchos los que se retroceden. La gente se retrocede cuando dice: no tengo trabajo, Dios no me responde, estoy emproblemado, mi matrimonio no se arregla, tengo estos problemas con mis hijos, tengo este problema con los vecinos, etcétera, etcétera, esta enfermedad, y Dios no me responde. Cuando las cosas van mal, la fe como que es probada, la fe de muchos es sacudida, cuando no logran avanzar, cuando no logran obtener lo que esperan. Sin embargo, en el libro de Hebreos nosotros encontramos que la lista de héroes de fe se divide en dos grupos: los que recibieron lo prometido y los que no recibieron lo prometido. Pero ambos grupos permanecieron en fe. Y yo le reto a que usted sea de los que permanecen en fe. Pablo dijo: nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para preservación del alma. Ahora, el diablo va a ocupar el engaño de las riquezas, y muchos creyentes se han apartado del Señor por las riquezas. Otros se han apartado del Señor por las necesidades. Pero hay otros que en las necesidades han sido fieles. Hay creyentes que jamás sabrán lo que es tener carro y han sido fieles al Señor. Y hay creyentes que han tenido toda clase de carros y terminan en el mundo. Hay creyentes que han tenido toda clase de bonanza, de bienes materiales, y han sido fieles al Señor. Pero hay quienes, cuando llegaron a tener, se volvieron locos y se apartaron. Pero el verdadero creyente permanece, no importa cuáles sean las circunstancias. Así que continuemos con esta idea, establezcamos en nuestra mente que aunque en la Biblia se ocupa la frase Dios se acordó, no significa que Dios olvide, sino que significa que en ese punto Dios le va a dar seguimiento, le va a dar continuidad a aquello. Era imposible, hermano, que Dios se olvidara del pacto que había hecho con Abraham. Es imposible que Dios se olvidara de Israel. En Éxodo capítulo 6, verso 5, ahí es Dios hablando directamente con Moisés y le dice: asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Dios está diciendo: es que ya me acordé que hice un pacto. Los israelitas han estado como esclavos, como sirvientes. Si usted lee la historia del libro de Éxodo, es peor que la del tiempo de Gedeón. Porque dice que los israelitas fueron sometidos, fueron puestos como esclavos y trabajaron para construir las ciudades de Faraón. Y los oprimían. La Biblia dice literalmente que ellos los oprimieron, los esclavizaron, los hicieron servir con dureza. Así dice literalmente la palabra. Los madianitas venían y les robaban en el tiempo de Gedeón.
Pero los israelitas en Egipto eran esclavos. Estaban ahí oprimidos. Y recuerde que cuando ellos se opusieron en cierta manera a continuar sometidos bajo la autoridad, bajo el yugo de Egipto, lo que Faraón hizo fue duplicarles el trabajo. Porque les dijo, van a producirme la misma cantidad de ladrillos y no les vamos a dar la paja. Ustedes la van a tener que ir a buscar. Entonces, imagina usted, hermano, que la descendencia de Abraham, el amigo de Dios, está siendo esclava 50 años, 80 años, 130 años, 200, 270, 300, 310, y Dios no se acuerda. No, suena así, porque así nos sentimos nosotros cuando las cosas van mal. Así parece cuando hay sufrimiento, cuando hay padecimiento, se prolonga y parece que Dios no se aparece por ningún lado. Dios no escucha, Dios no se manifiesta, Dios no obra, y para colmo, todavía el faraón se ensaña con los israelitas y toman una decisión. Debido al temor de que el pueblo se estaba multiplicando, ordenan a las parteras que maten a los niños, a los varones. Las parteras tuvieron temor de Dios, dice, y no lo hicieron. Pero como no lo hicieron, viene la bendición de Dios sobre las parteras, el pueblo se fortalece. Mire, y entendamos aquí un principio espiritual. Dios, usted se puede fortalecer en medio de la opresión espiritual. En otras palabras, Dios siempre puede darle victoria al pueblo en medio de las adversidades. El diablo estaba oprimiendo al pueblo de Israel, pero Dios lo estaba fortaleciendo. Sí, eran esclavos, sí, estaban padeciendo, pero estaban fortalecidos. Y el pueblo se estaba multiplicando. Pero el diablo contraataca. Y como las parteras no mataron a los niños cuando nacían, entonces Dios ordena que echen a los niños al río. O sea, se levanta el faraón en contra del pueblo. Ya no solamente tiene como esclavos a los padres, sino que ahora quiere matar a los hijos de los israelitas. Yo sé que el problema nuestro es que leemos la Biblia así como que tan, tan, pum. Y no nos detenemos a pensar, hermano. ¿Se imagina usted que usted hubiera tenido que vivir en el tiempo en que nació Moisés? Que estaba ya sentencia de muerte sobre los hijos varones. Y que prácticamente tenían que esconderse, tenían que andar huyendo, tenían que ver cómo hacían. Y yo estaba pensando en particular en el nacimiento de Moisés, porque la Biblia dice que por la fe Moisés fue puesto allá en el río y fue salvado y al final fue metido en la casa del faraón. Pero yo pensaba el proceso mental en la mamá de Moisés y en el papá. Piense usted es la mamá de Moisés, piense. ¿Cuántos ya se ubicaron? Usted es la mamá de Moisés, un niño hermoso. Usted es el papá de Moisés. Y usted sabe que hay sentencia de muerte. El niño Moisésito tiene que morir. Hay que echarlo al río para que se muera. Pero a la mamá se le ocurre algo. Y aquí es donde viene la actitud de fe. Dios lo va a guardar si yo lo pongo en una cesta, si le pongo brea a la cesta y pongo la cesta en el río para que flote. Dios lo va a guardar. Esta mujer creyó, hermano, pero se imagina usted como mamá de Moisés. ¿Cuántas mamás de Moisés hay aquí esta mañana? ¿Ya se ubicaron? ¿Se imagina usted poner al niño en la cesta y dejar que el río se lleve al niño? Yo creo que no nos metemos así en la historia, ¿verdad? Pone el niño ahí y le comienzan las lágrimas. Y se va el niño. Pero era un acto de fe, hermano, porque ella sabía, ella creía que Dios lo podía guardar. Entonces, vea, este cuadro solamente es para ilustrar el ambiente en el cual ellos vivían. Y en ese ambiente de esclavitud, de opresión, donde el faraón y los egipcios se han levantado en contra del pueblo, en ese ambiente Dios no hace nada. Años y años, décadas, siglos, y Dios no hace nada. Porque una muy buena pregunta ahí es, ¿y qué pasaba con Dios durante todos esos años que el pueblo de Israel seguía de esclavo en Egipto? Y esa misma pregunta se aplica a su vida. Han habido etapas en su vida. Quizás ahorita mismo usted esté en una de ellas, donde la pregunta es, ¿y qué pasa con Dios que no responde?
Es como que Dios se ha olvidado de su pueblo. Dios se ha olvidado de su palabra, de sus promesas. Y para colmo, la Biblia confirma en la misma boca del Señor diciendo, me acordé. Porque eso es lo que leímos en Éxodo 6:5. Dios dice, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, les vas a decir a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo los voy a sacar de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y los voy a librar de su servidumbre y los voy a redimir con brazo extendido y con juicios grandes. Entonces establezcamos esto. Dios dice que Él se acuerda, pero el enfoque correcto es, yo voy a actuar ahora mismo. Yo voy a prestar atención a lo que está sucediendo. Yo voy a pensar y voy a proceder para poder levantar a mi pueblo, para poder cumplir con mi propósito. Y aunque en el lenguaje humano pareciera que Dios se ha olvidado, en realidad Dios tiene un plan que va más allá de nuestra comprensión. Y aquí entendamos lo siguiente. Dios permite, hermano, etapas de desierto en nuestra vida. ¿Cuántos se han sentido que han entrado en un desierto a veces? Dios permite que a veces bajemos espiritualmente al valle de sombra de muerte. ¿Y qué dijo el salmista? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios nos deja muchas veces entrar en etapas en nuestra vida de necesidad económica, de problemas de enfermedad, de diferentes situaciones que oprimen nuestra mente, problemas familiares, problemas de la vida, de peligro, tantas cosas que pueden suceder mientras estamos en este mundo. Y Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y esa es una realidad que no podemos evitar. Y Dios permite, hermano, esas etapas de sufrimiento donde no hay respuesta. Y una de las más claras es esta del pueblo de Israel en Egipto. Otra es cuando el reino fue dividido y fueron llevados cautivos. Y allá está Jeremías escribiendo, ¿verdad?, acerca de cómo fue la ciudad consumida, las vírgenes fueron violadas, los niños fueron estrellados, fueron saqueados, fueron robados. O sea, tiempos de sufrimiento que vinieron por causa del pecado. Y Dios está ahí como indiferente. A lo largo de la historia nosotros podemos ver que Dios ha permitido etapas, ha permitido estaciones de sufrimiento donde parece que no hay respuestas. En el libro de Jueces la historia se repite como un ciclo, ¿verdad? Estaban bien, pecaban. Cuando pecaban, los oprimían. Cuando estaban oprimidos, clamaban a Dios. Dios en su misericordia levantaba un libertador y ahora estaban bien de nuevo. Cuando estaban de nuevo bien, pecaban. Y así el ciclo se repite, pero en algunas ocasiones pasaban 70 años, pasaban 40 años, pasaban 80 años, 90 años, bajo el dominio de otra nación o de otro pueblo, esclavizados, en pobreza, en necesidad. ¿Se imagina usted, hermano, que usted su vida, toda una generación, 50 años, la hubiera vivido bajo la opresión, siendo esclavo, en miseria, en pobreza, oprimido? Yo sé que ha tenido problemas, ha tenido dificultades y aún ahorita mismo puede ser que esté enfrentando ciertas adversidades. Pero ¿se imagina usted que a la generación nuestra como padres, por ejemplo, nos hubiera tocado vivir como esclavos, sirviendo a otros, sin tener derechos, oprimidos, dominados, y pensar que nuestros hijos nacen en ese ambiente y poder hablar de que hay un Dios en los cielos? Prácticamente que sería como una cosa casi imposible. Estarle diciendo a los hijos, estar hablando con la siguiente generación, hay un Dios en los cielos que obra milagros, y no ver ningún milagro. Hablar acerca de Dios y no hay sanidad, y no hay provisión, y no hay libertad. Sería un reto tremendamente grande. El ambiente en el que nosotros nos ha tocado vivir, hermanos, es totalmente diferente a estas etapas de padecimiento que el pueblo de Dios pasó. Amén. No nos ha tocado vivir nada similar a lo que está en la palabra, ni siquiera a lo que le pasó a la iglesia. La iglesia se inaugura con el derramamiento del Espíritu Santo, pero inmediatamente hay persecución sobre la iglesia y los creyentes tienen que andar huyendo.
¿Se imagina usted, métase en la historia, se imagina usted como padre, como madre, o como padres teniendo que huir con sus hijos? Y los niños, papá, ¿y para dónde vamos? Tenemos que irnos, hijo. ¿Pero y por qué? Porque nos quieren matar. ¿Pero y por qué nos quieren matar? Porque creemos en Jesús. Papá, y Jesús no puede librarnos. Mira, ahorita, hijo, no te puedo responder, ahorita corre. Difícil transmitir la fe. ¿Me está comprendiendo? Difícil transmitir la fe, levantar el ánimo cuando las cosas están mal. Difícil hablar de un Dios todopoderoso, de un Dios que hace maravillas, de un Dios que hace milagros, cuando pasan siglos y Dios no está haciendo nada porque parece que a Dios se le ha olvidado. Es difícil. Es difícil que usted esté en un ambiente de necesidad económica y les esté hablando de sus hijos, a sus hijos de fe. Es muy difícil. Pero hay que entender algo que es una base espiritual fundamental. Y es que la fe significa simplemente confiar en Dios independientemente de lo que ven nuestros ojos. Porque cuando el apóstol Pablo dice, porque por fe andamos y no por vista, significa que nosotros tenemos un entendimiento de las cosas espirituales y eso nos permite ignorar lo natural para que un día veamos la realidad de lo espiritual. No significa que no exista, pero es bien difícil permanecer en fe cuando las cosas van mal. Entonces yo me imagino a los israelitas en Egipto, me imagino a los judíos en el cautiverio, me imagino a los judíos antes del reino en el tiempo de jueces. Y Dios permitió esas etapas donde no habían respuestas, pero allí, en ese ambiente de adversidad y de necesidad, ¿sabe que ahí es donde surge verdaderamente la fe que agrada a Dios, hermano? Porque usted puede decir que tiene fe cuando anda su par de billetes en la bolsa, cuando ha comido, cuando no tiene necesidad de otro par de zapatos, cuando todo está más o menos bajo control, tiene salud en lo que cabe. Es fácil tener fe en ese ambiente, pero permanecer en fe cuando esté enfermo, permanecer en fe cuando hay necesidad económica, permanecer en fe cuando hay peligro, cuando han matado miembros de su familia, cuando hay cosas que están fuera de control y Dios no se aparece, ahí es cuando la fe verdaderamente es fe. Ahí es cuando la fe verdaderamente vale. Es donde es probada la fe. Entonces Dios permite esas etapas de sufrimiento para que nosotros reaccionemos, nos levantemos, le honremos a través de nuestra confianza que se traduce en obediencia a Dios en medio de la adversidad. Job tuvo fe en Dios cuando todo estaba bien y Job retuvo la fe cuando todo estaba mal. Así debe de ser el creyente, hermano. Así debe de ser nuestra vida. Creerle a Dios, obedecerle a Dios cuando las cosas están bien. Y seguir creyendo y seguir obedeciendo cuando no entendemos por qué está pasando lo que está pasando. Cuando no entendemos cuál es el propósito, la finalidad, cuando no le vemos el fin a esa etapa de padecimiento. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos y saber cuál es el punto de vista de Dios y tener nuestra propia actitud con respecto a esta situación. Nosotros podemos sentirnos solos o ignorados, es natural. Salmo 74, verso 2. Salmo 74, versículo 2. Vemos al salmista en ese ambiente en el cual aparentemente está experimentando la soledad, el abandono, la indiferencia de parte de Dios. Y clama a Dios diciendo, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacer la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Mire, el salmista viene tomando ese mismo lineamiento del pensamiento de que Dios se acuerda y le pide a Dios que se acuerde. Pero el pedirle a Dios que se acuerde debe traducirse como piensa en nosotros y actúa ahora, Señor. Manifiéstate a favor nuestro. Pero es válido en el lenguaje. Es válido el uso de ese lenguaje. Porque Dios muchas veces habla de cosas de lo espiritual de manera que nosotros lo comprendamos o lo apliquemos en lo natural. Así que en cierta forma es válido que usted le diga al Señor, Señor, acuérdate de tu palabra.
Señor, acuérdate de la promesa que me has dado. Señor, acuérdate de lo que está escrito en tu palabra. Es válido que usted le diga al Señor que se acuerde, porque es otra forma de decirle: Señor, actúa, Señor, obra, Señor, piensa, Señor, manifiéstate en mi vida. ¿Hay alguien aquí que necesita que Dios se manifieste en su vida? Necesitamos clamar a Dios, ya con el entendimiento claro ahora, ¿verdad? De que no es que Dios se haya olvidado, sino manifiéstate ahora en nuestra vida, Señor. Ahora, hemos establecido ya que es imposible en realidad que Dios se olvide, hermano. Es que no puede ser que Dios se olvide. Él no tiene problema de memoria. Nosotros sí, alguien hace cosas buenas por nosotros, se nos olvida. ¿Verdad que nosotros podemos experimentar esto? Hemos hecho cosas buenas por alguien y esos alguien se comportan como que si nunca se hizo nada bueno. Nos acordamos de lo bueno que hicimos, pero no nos acordamos de lo bueno que otros nos hicieron. Entonces ocupamos nuestra memoria para unas cosas y no la ocupamos para otras. Pero Dios, hermano, Dios no puede olvidarse de su pueblo. Dios no puede olvidarse de su pacto. Dios no puede olvidarse de su palabra, hermano. Sin embargo, pareciera que sí, y esto es parte del conflicto espiritual en el cual nosotros, sabiéndolo, no vamos a caer en la trampa, porque en realidad Dios no olvida. En Génesis capítulo 15, verso 13, después de que Dios hace un pacto con Abraham y hace que Abraham traiga ahí un animalito y lo parte en dos mitades para celebrar el pacto, dice que a Abraham le cayó un profundo sueño y entonces Dios habló con Abraham y le dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces yo descubro algo, hermano. Si nosotros nos ubicamos, ubíquese usted también conmigo, por favor. Si nosotros nos ubicamos en el tiempo en que los israelitas estaban oprimidos y esclavos por Faraón y queriendo matar a sus hijos, nosotros, al igual que todos ellos, podríamos pensar: Dios se ha olvidado de nosotros. ¿Verdad que tiene sentido? 150 años, 230 años, 280, 300 años y no hay Dios. Y estamos en un pueblo lleno de dioses, donde Faraón cree que es un dios, el río Nilo es otro dios, tienen un montón de dioses ahí con cara de perro, con cara de gato, un montón de cosas. Y el Dios nuestro no está. Pero mire el secreto. No es que Dios se haya olvidado. Antes de que eso sucediera, Dios ya le había dicho a Abraham. Entonces lo que vemos es: Dios tiene un plan. Y dentro de ese plan de Dios está el dejarlo a usted atravesar un valle, el hacer que usted entre en un desierto. Porque dentro del plan de Dios, Dios quiere usar lo malo para su bien. Dios quiere usar las etapas de necesidad, de dificultad y de problema para que usted se fortalezca espiritualmente. Y es lo que muchas veces no entendemos. Que cuando estamos oprimidos, cuando estamos peor, cuando estamos en angustia, cuando estamos limitados, es cuando podemos sacar lo mejor de nosotros. Pero cuando todo está bien, nos acomodamos. Ejemplo, hay jóvenes que sacaron su carrera, hoy ya no son tan jóvenes, sacaron su carrera con esfuerzo. Tuvieron literalmente que desvelarse y gastarse para llegar a ser profesionales. Pagaron un precio. Había una necesidad, había una escasez. Mamá no podía pagar, papá no podía pagar y ellos se abrieron caminos, se esforzaron y lo hicieron. Y muchos de ellos son cristianos. Pero hay una generación de jóvenes acomodados, con teléfono, con buenos zapatos, con casa, con carro, que no tienen que pagar por nada y no les interesa estudiar. ¿Me estoy dando a entender? La comodidad hace que algunos no saquen lo mejor del potencial que hay dentro de ellos. Pero la necesidad, los problemas, el hambre causa que la gente se esfuerce y haga y saque lo mejor que tiene adentro. Y entonces resulta, hermano, que en la práctica, literalmente, hay gente que ha sobresalido de un ambiente de miseria, de un ambiente de necesidad. Pero aquellos que todo lo tenían,
no aprendieron ni oficio, ni desarrollaron su vida, ni tienen ningún propósito para su existencia, porque se acomodaron al ambiente de lo que tenían. Entonces yo descubro esto: en la sabiduría, Dios permite que pasemos por situaciones negativas, porque Él quiere fortalecernos en nuestro interior. Dios permite que enfrentemos adversidades y situaciones terribles, porque Él quiere obrar milagros grandes en nuestra vida. Y mientras más grande sea su problema, más grande va a ser el milagro. Y mientras más grande es el milagro, más grande es la gloria para Dios. Pero mientras está en ese tiempo, es difícil. Pero aprendamos que Dios no olvida. No fue así como que Dios hizo un pacto con Abraham y luego Dios se fue con sus ángeles allá en el reino y la gloria, y se le olvidó a Abraham. Y allá estaban los israelitas clamando a Dios, igual que los profetas de Baal en el tiempo de Elías. Y clamaban a Dios, y Dios en otras cosas. Dios no se acordaba, nada que ver. Dios ya tenía un plan. Dios le anticipó a Abraham: tenés que saber esto, le dijo. Tu descendencia va a ser esclava 400 años. Tu descendencia va a ser oprimida por 400 años. Entonces, hermano, Dios nunca olvidó. Y Dios nunca olvida. Y Dios nunca se olvidará de usted. Aunque usted se sienta abandonado, Dios nunca lo va a olvidar a usted. Aunque usted sienta de que ni el marido, ni los hijos, ni nadie por usted, el Señor dice: yo nunca me olvidaré de ti. Aunque usted sienta que nadie la valora, o nadie lo valora, o nadie reconoce su esfuerzo, su dedicación, Dios es el único que nos da valor, que nos da identidad, que nos da propósito, el único que puede llenar nuestra vida. Pero Él nos deja en esas etapas. Él aparentemente se olvida de nosotros por un tiempo. Y por eso Él dice: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con misericordia. Pero no es que abandone en el sentido de dejar así desamparado y olvidado, sino que Dios tiene todo el control siempre. Y su palabra dice que Él es fiel y no nos va a dejar ser tentados más allá de lo que podemos soportar. Así que si a usted le está pasando algo ahorita mismo, sepa esto: Dios sabe que usted puede. Si Dios supiera que usted no puede, Dios le hubiera dicho al diablo: no, ahí no, ahí no. Si Dios supiera que usted no puede salir adelante de la situación que está enfrentando, que lo está presionando, que lo está hundiendo, que lo ha estado hundiendo por años, si Dios supiera que usted no pudiera manejar esa situación, Dios no lo hubiera permitido. Entonces reaccione esta mañana y sepa: Dios es fiel. Y juntamente con la prueba me va a dar la salida. Hay una salida a mi situación en algún lado. Hay enemigos, pero tengo al poderoso conmigo para librarme de mis enemigos. Hay adversidades y diferentes situaciones, pero Dios tiene el poder para manifestarse en mi vida en un instante. Y eso es lo que le dice a su pueblo: en un instante yo habría derribado a tus enemigos, le dice, si me hubieran obedecido. Yo les habría dado lo mejor del trigo, les dice, y con miel de la peña los habría saciado. O sea, Dios quiere lo mejor para su pueblo, hermano. Pero como aprendíamos esta mañana en el tiempo de oración, muchas veces es nuestro pecado lo que detiene la manifestación del poder de Dios. Y entonces tenemos que separar los dos escenarios. Lo que a usted le está pasando porque hay pecado escondido, o le está pasando porque hay un enemigo que lo quiere destruir, y Dios permite, al igual que la predicación sobre Pedro, que fue pedido para ser zarandeado, y Dios lo permite porque al final Él va a ser glorificado. Son dos situaciones totalmente diferentes. Y usted sabe cuál es su condición, porque es fácil: si usted sabe que está en pecado, entonces es por causa del pecado que se ha estorbado la manifestación de Dios en su vida. Pero si no es por causa de pecado, sino que usted está fielmente, con sinceridad, caminando en el temor, haciendo lo mejor, haciendo su mejor esfuerzo, y a pesar de eso no ve la suya, la cosa no camina, la cosa no cambia, ya van 8 años, ya van 12, ya van 15, y el asunto sigue igual, y en lugar de ponerse mejor se pone peor. Pero no es porque usted esté en pecado. Sepa, Dios ya lo sabía desde antes que usted entrara en esa tribulación. Y sepa que ahora, después de todos esos años que han pasado, es menos el tiempo que le hace falta para salir que el que faltaba cuando usted comenzó. Aleluya. Dele gloria a Dios si entiende esta mañana, hermano.
Dios nos deja entrar en esas etapas donde aparentemente estamos abandonados, pero en realidad Dios no olvida. Dios tiene planes, Dios tiene propósito. Dios tiene al mundo en sus manos. Dios tiene los tiempos en sus manos. Dios quita reyes, Dios pone reyes. Dios puede hacer lo que Él tenga que hacer para bendecir a su pueblo, para bendecir a sus hijos, cuando caminamos en fe, cuando caminamos en obediencia. Entonces vemos que Dios incluso, hermano, a través de la palabra, nos revela el futuro, para que sepamos cómo vivir el presente. Y esto es poderoso, mire. La iglesia es la única organización, entidad o asociación de personas que puede conocer el futuro. Allá en el mundo se habla de que Nostradamus, que las visiones de la Virgen de Fátima y un montón de cuestiones por ahí. Pero el creyente sí puede saber el futuro, porque Dios lo ha revelado en su palabra. El creyente, como Daniel, que busca a Dios en oración y se detiene en la palabra, porque fue lo que hizo Daniel, va a tener un entendimiento de las cosas que vienen en el futuro. Incluso el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo nos iba a guiar hacia toda verdad y nos haría saber las cosas que habrían de venir. Dios ha tratado conmigo. Dios usó personas para revelar su propósito en mi vida, para revelar su llamamiento, para revelar las cosas que vendrían. Recuerdo cuando en una ocasión, hermana Mónica aquí me dijo: vienen días, dice el Señor, en que extranjeros van a invertir en ti. Dios revela el futuro, hermano, para que sepamos vivir el presente. Y cuando usted conoce el futuro, y el futuro es que nosotros ganamos y tenemos la victoria en Cristo, usted aprende a vivir el presente. Yo recuerdo muy bien cuando el Señor habló a través de esta mujer y me dijo: viene el día en que extranjeros van a invertir en ti, porque delante de sus ojos vas a ser tierra deseable, dice el Señor. Y te van a respaldar y te van a financiar y te van a decir: yo quiero ser parte de lo que estás haciendo. Bendito Dios, hermano. Dios es bueno, hermano. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él revela el futuro y luego Él cumple su palabra. Y cuando yo miro hacia atrás y veo el punto en que Dios me dijo eso, y miro de qué manera se ha cumplido y las personas que Dios usó para que eso se cumpliera, yo digo: Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, Señor, tu misericordia es para siempre, eres digno de recibir la gloria y de recibir la alabanza por siempre. Esta es una clave de vida, hermano. Dios nos revela el futuro para que sepamos vivir el presente, de manera que usted se mentaliza: si usted ya sabe cuál es su futuro, no importa qué haya en el presente. Amén. Si usted ya sabe, por ejemplo, que al final usted va a ser restaurado, sanado, bendecido, prosperado, entonces no importa que en el presente haya enfermedad, necesidad, rechazo, vergüenza o lo que sea, porque usted ya sabe cómo terminan las cosas. Y como alguien dice, cuando se trata de leer los libros y leer las historias, si uno se va al final, uno ya sabe cómo termina todo. Y si uno se va al final del libro, en la Biblia, uno ya sabe cómo termina todo. El pueblo de Dios gana, porque el más que suficiente está a favor de su pueblo, porque el Todopoderoso terminará la obra que comenzó en ellos. Entonces este predicador decía: yo ya sé cómo termina la historia, el diablo pierde y nosotros ganamos. Y eso tiene que mentalizarnos y enfocarnos, hermano. Que no importa lo que esté pasando ahorita: rechazo, vergüenza, humillación, enfermedad, necesidad, ofensa, calumnia, al final Dios terminará la obra en su vida y Dios va a mostrar su gloria en su pueblo verdadero, en los que le temen, en los que confían en Él. Dios va a terminar la obra. Entonces, cuando yo veo en la palabra este principio, y se lo voy a probar, Dios nos revela el futuro para que sepamos cómo vivir el presente. Yo descubro una clave de vida, hermano. Si yo ya sé cómo va a terminar el asunto, entonces voy a permanecer, voy a continuar, voy a perseverar, sabiendo de que las cosas ya están arregladas, sabiendo de que Dios ha hecho la provisión necesaria para nuestra victoria. Y es por eso que Pablo dice que somos más que vencedores, hermano. Pero el más que vencedor comienza creyéndole a Dios,
Soy más que vencedor por medio de aquel que me amó. No es en mis fuerzas. No es porque yo me esfuerzo y de veras estoy aquí con todo. No, es por medio de Jesucristo. La victoria es por medio de Cristo. La victoria es por la fe. El apóstol Juan escribió, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es por la fe que vencemos, hermano. Es por la fe que conquistamos. Es por la fe que nos apropiamos de la victoria. Ahora, este principio de que Dios nos revela el futuro para que sepamos cómo vivir el presente, se lo voy a probar con un texto que se encuentra en Isaías 49, verso 8 en adelante. Una porción poderosa de la palabra, hermano. Por esto es que es importante, mire, que usted tenga Biblia, para que usted pueda subrayar las porciones que ministran su vida y anotar ahí las ideas que el Espíritu Santo le hable o conectar con otras escrituras. Mire lo tremendo de esta porción aquí. Así dijo Jehová. ¿Quién dijo? Jehová. En tiempo aceptable te oí, y en el día de salvación te ayudé. ¿A cuántos Dios ya los salvó? ¿A cuántos Dios los escuchó? Dios se ha manifestado en nuestra vida en el pasado. Nos escuchó y nos salvó, nos ayudó. Pero luego viene y nos habla acerca de su plan, de su propósito. Y te guardaré. Y te daré por pacto al pueblo. Yo sé que Dios me llamó. Yo sé que Dios me ha guardado. Y yo sé que Dios me guardará. Pero eso no es solamente para mi vida, es para todos nosotros aquí, hermano. Dios lo ha salvado, Dios lo ha llamado, dígame, aunque sea la fuerza. Dios lo ha salvado, Dios lo ha llamado. Y Dios lo va a guardar. Él es poderoso para guardarnos, dice la palabra. Y Él promete, yo te guardaré. Pero no termina hasta ahí. Te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. O sea que Dios me ha dado un propósito de vida. Que herede, que conquiste. Dios me ha dado un propósito. Voy a aplicarlo en mi vida, pero por el Espíritu Santo usted también tiene que saber aplicarlo, o Dios aplicarlo en su corazón. Para que le digas a los presos, salgan, y a los que están en tinieblas, muéstrense. Dios me ha llamado para darle libertad a los cautivos. Dios me ha llamado para enseñarles a otros, y es lo que estoy haciendo precisamente ahorita mismo, para enseñarles a otros que pueden vivir en libertad, que pueden vivir una vida mejor. ¿No lo creen? Dios me ha llamado para enseñarle que usted puede caminar en libertad, en autoridad, en victoria, en bendición, con la palabra, por medio de la fe, en obediencia a Dios. Dios me ha llamado y Dios ha prometido guardarme. Dios me ha dado un propósito de vida. Enseñar, ministrar, ayudar, levantar a otros, libertar a otros. En los caminos serán apacentados. Dios está hablando del futuro. O sea que la gente a la que yo le enseñe, a la que ministre, con la que comparta, va a ser apacentada. Y en todas las alturas tendrán sus pastos. Dios dice, yo voy a hacer que sean alimentados, que sean vivificados, que caminen en libertad. Verso 10, no van a tener hambre ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá. Porque el que tiene de ellos misericordia los guiará. Mire, futuro, los conducirá a manantiales de aguas y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, y he aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Ubiquémonos en la lectura del texto. Dios dice, yo te oí. Pasado. Yo te salvé. Pasado. Te puse por pacto. Le dio propósito en el pasado. Y ahora dice, yo te guardaré. Futuro. Ahora Dios habla acerca de prosperidad. Dios habla de respaldo. Dios habla de bendición. Futuro. Y Dios habla del futuro de aquellos a los que van a ser alcanzados.
Habla del futuro que Dios va a realizar o a ejecutar en aquellos que sean alcanzados por medio de aquel que Él llamó. Y entonces Dios mismo se involucra y en el futuro dice que Él nos va a guiar, que Él nos va a conducir a manantiales de agua y que Él va a convertir en camino todos los montes. O sea, en lugar de que sea difícil subir, va a convertir en camino los montes. Fácil caminar, fácil vivir la vida en Cristo a través de la palabra. Pero Dios revela el futuro de lo que Él hará. Guianza, respaldo, bendición, su favor. Sobre esa base de que Dios revela el futuro, Dios le dice al pueblo, en el verso 13, canten alabanzas. Canta alabanzas, oh cielos, alégrate tierra, prorrumpan en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo y de sus pobres tendrá misericordia. Sobre la base, escuche bien, sobre la base de lo que Dios dice que Él va a hacer, se instruye al pueblo a alabarlo en el presente. Sobre la base del futuro, usted vive el presente. Porque el futuro está en las manos de Dios, hermano. ¿Alguien lo cree de veras? Su futuro está en las manos de Dios. Quizás ahorita usted no puede verlo ni entenderlo, pero su futuro está en las manos de Dios. Y sobre la base de que Dios revela un buen futuro, Dios establece que nuestro presente debería de ser de alabanza. ¿Por qué yo puedo alabar a Dios? Porque mi futuro está en sus manos. Porque mi vida está en sus manos. ¿Por qué yo puedo alabar a Dios y gozarme y bendecir su nombre? Porque sé que Él tiene cuidado de mí. Eso es lo que Dios revela. Pero lea el siguiente texto. Y entonces encontramos la reacción humana. ¿Cómo reacciona el hombre? Pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Dios le ha guardado. Dios ha puesto límites a lo que el diablo quería hacer en contra suya. Usted se siente oprimido, oprimida por lo que le está pasando, pero sepa esto, el diablo quería más y Dios no lo ha dejado. Dele gloria a Dios por eso. Usted piensa que está sufriendo, usted piensa que está padeciendo, usted piensa que es grande su sufrimiento, pero sepa esto, el diablo quería destruirlo. El diablo no quiere ver sus lágrimas, el diablo quiere verlo muerto. El diablo no quiere verlo perdiendo sus finanzas, quiere verlo perdiendo su salvación. Sepa esto. A usted le parece duro, a usted le parece difícil, le parece una etapa ya muy larga, le parece que fue injusto, usted no se lo merecía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre la base de que Dios ya declaró cuál es su futuro, usted debería estarle dando la gloria y la alabanza a Dios, porque Él es el que le pone un límite al enemigo que no puede ser traspasado. Y no debería estar pensando, es que Dios me abandonó. Es que no sé por qué me sucedió esto. Es que no sé por qué a mí. Sión, que representa al pueblo de Dios, está actuando de una manera divorciada de la revelación de la voluntad de Dios. Sión, que representa a la iglesia, que representa al creyente, está actuando como que si Dios no hubiera prometido hacer algo. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a ser esclava. Tenedlo en cuenta, le dijo. Tu descendencia va a ser esclava y van a ser oprimidos 400 años. Pero Dios no se quedó ahí. Pero después de esto, les dijo, los voy a sacar con grandes riquezas. Dios ya sabe cómo lo puede sacar a usted del hoyo, hermana. Dios ya sabe cómo sacarlo a usted de ese valle de sombra de muerte. Dios ya sabe cómo glorificarse en su vida, hermano. Solo siga creyendo, solo siga obedeciendo y alábele, confiado en que el futuro suyo está en las manos de Dios. Dios asegura que no se olvidará de su pueblo nunca. Isaías 49 y verso 15. Pareciera, según el lenguaje bíblico, que Dios se olvida, pero es imposible. Pareciera, según sus experiencias, su sufrimiento y el tiempo que le ha tocado enfrentar las adversidades y necesidades, que Dios se ha olvidado de usted. Pero es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios, habiendo prometido algo, no lo ejecute. Y de allí el tema
de este mensaje: nunca me olvidaré de ti. Dios dice, y recíbalo en su espíritu de una manera personal, Dios dice: yo nunca me olvidaré de ti. Cuando leemos todo el párrafo, todo el verso, es sumamente interesante por la comparación que Dios ocupa. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para compadecerse del hijo de su vientre? Por la naturaleza humana, una madre más amorosa que un padre, y solo en muy raras ocasiones la mujer se vuelve tan malvada que hasta mata al hijo, lo tira a una fosa séptica, como ha sucedido con algunos cuantos. Pero por naturaleza una madre ama, y como que el amor que Dios ha puesto en una mujer es mayor que el que ha puesto en el hombre, porque si hay un hijo alcohólico, hay un hijo problemático en una familia, la mamá es la que siempre está ahí a favor del hijo. El hombre no, el hombre tiende a ser un poco más rudo, frío. Si eso es lo que quiere, pues que agarre su camino. Pero la mamá tiende a ser más protectora, tiende a caminar en amor, en misericordia, en paciencia. ¿Y cuántas madres no han habido que han sufrido, por ejemplo, cuidando hijos alcohólicos, recogiendo a los hijos, dándoles de la sopita, bañándolos, cambiándolos todos sucios? Y con ese enfoque del amor de una madre, Dios viene y dice, queriendo compararlo y ponerlo en una posición más elevada, la actitud de Él, se va a olvidar la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Sí, han habido varias madres, o muchas si se puede decir, pero no comparado con el resto. En realidad no se podía decir muchas. Sí, hay un pequeño porcentaje de madres que abandonaron a sus hijos. Mujeres que se fueron con otro hombre, dejaron a sus hijos abandonados. Sí, hay casos. Y debido a que existe la puerta, entonces Dios termina la sentencia diciendo: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca. Puede ser que una madre se olvide, dice el Señor. Puede ser que tu madre te haya olvidado. Puede ser que tu madre te haya rechazado. Puede ser que tu madre no te haya amado. Pero yo nunca me olvidaré de ti. Dios pone en relieve su amor y establece que Él ha tomado la decisión de no olvidar a su pueblo. Y si Dios dice que no nos va a olvidar, podemos confiar no solamente en que Él es bueno y en que Él es fiel, sino que saber que Él no cambia, que Él no miente. Él no es hombre para que mienta. Y aunque usted se sienta solo, abandonado, abandonada, padeciendo y enfrentando injusticias, y aún con aquel conflicto de pensar: ¿y por qué me ha pasado esto a mí? ¿Y por qué yo? Etcétera. Dios dice: yo no te voy a dejar. Yo nunca me voy a olvidar de ti. Y esto es parte de la revelación del amor de Dios y del cuidado de Dios que todo creyente debe de tener, hermano. Cuando usted llega a estar seguro y vive con esa convicción, Dios ha dicho: nunca, nunca, nunca me voy a olvidar de ti. Usted puede vivir confiado y usted puede seguir adelante. Pase lo que pase, usted sabe que Él va a cumplir su palabra. En el Salmo 115, verso 12,
salmista escribió: Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. De nuevo el enfoque es: Dios está pensando en nosotros, está prestando atención y se va a levantar a favor nuestro. Y el verso concluye diciendo: bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. Por causa de que Dios nunca se olvida de usted, Dios va a traer su bendición sobre su vida. Pero sepa y establezcámoslo sobre la base de la oración esta mañana: no es posible sobre aquellos que caminan en desobediencia. No es posible sobre la vida de aquellos que tienen pecado oculto y lo saben. Pero sí es posible sobre aquellos que están caminando en una dependencia, que están caminando en fe, que están caminando en lo mejor, en el mejor esfuerzo de su parte por obedecerle y por agradarle. Y usted podrá decir: el Señor se acordó de mí, el Señor me bendecirá. En el Salmo 136, verso 23 dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Esta mañana yo espero que usted sale de aquí con el entendimiento: no es que Dios se olvide, sino que el lenguaje significa: Dios en ese momento está pensando y está tomando la decisión de actuar. No es que se haya olvidado. Sobre esta base, cada uno de nosotros debe de recordar que así como el Señor dice en su palabra: con amor eterno te he amado. Dios dice en su palabra: yo nunca me olvidaré de ti. También podemos hacer nuestra una declaración que se encuentra en el Salmo 40, verso 17. Cuando lo encuentre, póngase de pie, por favor. Salmo 40, verso 17. Son muchas las situaciones por las cuales hay padecimiento mientras estamos en el mundo. Muchas veces el padecimiento comienza en la familia y luego se extiende a un montón de círculos más. Pero igual el sufrimiento, el padecimiento, la aflicción, el dolor oprimen, causan una especie de muerte. Pero Dios tiene como propósito bendecir a su pueblo con vida abundante. Amén. Dios tiene como propósito bendecir a su pueblo. Dios dice en su palabra: yo tengo pensamientos de paz y de bien. Y aquí en el Salmo 40, 17 podemos concluir la meditación de esta mañana con una declaración de fe, posicionándonos, reaccionando espiritualmente sobre esta verdad, hermano. Aunque se olvide la madre de lo que ha dado a luz, Dios nunca se va a olvidar de nosotros. Y entonces deberíamos de hacer nuestra esta declaración: aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Jehová pensará en mí. Pueden haber pasado años, puede ser que todavía dure un poco más de tiempo, pero el Señor no se ha olvidado. Él piensa en su pueblo, Él piensa en sus propósitos, Él piensa en sus planes. Y luego la confesión termina: mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Esta mañana, al meditar en la palabra y comprender que en realidad el lenguaje bíblico se ocupa con ese sentido, pero es imposible que Dios olvide. Y al entender que Dios permite que atravesemos
tiempos de dificultad, de necesidad, de dolor, de tristeza, pero que Él ya lo sabe, lo tiene medido, controlado y tiene el propósito de sacar lo mejor de dentro de nosotros y tiene como propósito glorificarse a través de su poder. Es nuestra la decisión de vivir confiando en Dios, de vivir alabándole, sabiendo que nuestra vida está en las manos del Padre y que nadie puede arrebatarnos de ella. Amén. Es bueno reaccionar en fe y vivir con esta convicción. Él ha dicho que nunca se va a olvidar de mí. Es bueno vivir con esta confesión, aunque afligido y necesitado, Jehová pensará en mí. Oramos esta mañana y nos escondemos en el Señor. Y si usted está pasando por dificultades, por sufrimientos, que usted le ha pedido a Dios que los corte, que les ponga un alto, sepa que Dios no quiere sino lo contrario: gloriarse en usted, glorificarse en usted. Dios no quiere sacarle del desierto, Dios quiere darle la capacidad de atravesar el desierto y convertirlo en estanque de aguas. Aleluya. Dios no quiere que usted huya de la prueba. Dios quiere mostrar su poder en su vida, porque Él ha dicho que su poder se perfecciona en su debilidad. Y mientras usted reconoce su debilidad y su incapacidad y depende de Él, allí usted va a experimentar el poder de Dios, la fuerza de Dios, la vida de Dios, la gracia de Dios. Dios no quiere que usted huya. Dios no quiere que usted no tenga el carácter para enfrentar la adversidad, sino que usted se levante en fe, sabiendo que en el nombre del Señor podemos hacer proezas. Aleluya. Él no quiere que sus lágrimas sean de incapacidad, de frustración o por el sufrimiento causado por el dolor o por las adversidades que hay en su vida, sino que si hayan lágrimas de gratitud a Dios por su amor. Aleluya. Que hayan lágrimas de gratitud por su perdón. Gracias, Señor. Que hayan lágrimas de humillación delante de Él, sabiendo que Él es bueno, sabiendo que Él es fiel y que para siempre es su misericordia. Sí, Señor. Y que no olvidará a su pueblo y que cumplirá su propósito en su vida. Esta mañana yo le animo a que reaccione espiritualmente y que en medio de sus problemas, de su adversidad, de las situaciones de dolor que pueda estar atravesando, usted reaccione y le diga: Señor, confío en ti, tú eres mi primer amor, me escondo en ti, lo único que me importa eres tú, Señor. Aleluya, Señor. Reaccione esta mañana y dígale: Señor, tomo la decisión de alabarte en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la debilidad. Tomo la decisión de adorarte, Señor. Tomo la decisión de seguir adelante. Sí, Señor. Porque sé que tú estás conmigo. Amén. Porque sé que nunca me has dejado. Porque sé que nunca me dejarás. Esta mañana usted puede abrir su corazón delante de Dios y decirle: Señor, yo no entiendo, Señor, pero puedo confiar en ti. Y tomo la decisión de descansar en ti, de esconderme en ti, de fortalecerme en ti, de confiar en tu palabra y en tus promesas. Y voy a vivir confiado en que tú has dicho que tú nunca. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero